Antes de que la primera estrella brillara en el vacío del universo, antes de que existieran montañas y mares, solo había luz. La luz viva que latía desde el trono eterno. Allí reinaba el Altísimo, rodeado de un reino perfecto donde los seres creados respiraban adoración. No conocían el dolor ni el tiempo, solo la música de la gloria. Entre millones de ángeles, uno brillaba por encima del resto, Lucifer, portador de luz, líder del coro celestial y reflejo de la belleza divina. Quizás hayas oído hablar de una guerra antigua, pero ¿alguna vez te has preguntado por qué el más bello de todos los seres se convertiría en el mayor enemigo de la creación? La respuesta, curiosamente, está ligada a algo que sentimos a diario: el deseo de ser exaltados. Lucifer no se rebeló porque odiara a Dios. Se rebeló porque se amaba demasiado a sí mismo. Así nació el primer pecado ante el trono. Imagina un anfiteatro de oro vivo, cúpulas de zafiro líquido y columnas que ardían como cristal incandescente. Serafines de 6 alas flotaban en corrientes de viento invisible, mientras querubines danzaban en órbitas de pura alegría. En el centro, Lucifer se envolvía en melodía. Cada nota que salía de sus labios hacía caer de rodillas a legiones. Al oír el eco de su propia canción pensó: si soy tan hermoso, ¿por qué no puedo alzar mi trono por encima de las estrellas? Pregunta intrigante: si el cielo era perfecto, ¿cómo surgió la imperfección en él? La respuesta es que la perfección no es una prisión. El amor exige libertad de elección. En la grieta de esta libertad brotó el orgullo. La belleza de Lucifer se convirtió en un espejo y el espejo en un abismo. Cuanto más se admiraba a sí mismo, menos veía al Creador. Antes del primer golpe se desató una guerra de palabras. Lucifer recorría las cortes sembrando frases seductoras. ¿Por qué debe ascender toda la alabanza? ¿Y si alzáramos nuestros propios tronos? Muchos escucharon y dudaron. Miguel, cuyo nombre pregunta ¿quién como Dios?, no era el más hermoso, pero sí el más leal. Al notar la grieta moral, reunió a los fieles y se presentó como un muro viviente. No desenvainó primero su espada, infundió devoción. Fue esta postura la que dividió la luz y la oscuridad entre las huestes. ¿Cuánto duró esta tensión? Las escrituras guardan silencio y los comentaristas judíos sugieren que Dios, con paciencia, permitió siglos para el arrepentimiento. Cada día adicional revelaba corazones. Una cifra de 2024 muestra que el 65% de los cristianos en creen literalmente en Satanás. Hay, por tanto, un público dispuesto a volver a leer esta historia. La hora irrecuperable había llegado. Trompetas de relámpago convocaron legiones. Lucifer, ahora transfigurado en dragón, arrastró consigo a 1/3 de los ángeles. Una proporción simbólica pero dramática. Miguel elevó el estandarte de la fidelidad. El firmamento, escenario de sinfonías, se convirtió en un campo de batalla. Rayos de luz sólida cruzaron el vacío. Los colores se plegaron en llamas. Pero hay un detalle que rara vez se menciona desde los púlpitos. Los ángeles no fueron hechos para la guerra. Eran artistas de la luz, ingenieros de galaxias recién creadas. Algunos, llamados ofaninas, giraban como ruedas de fuego en el borde del cosmos. Otros, los Hayot, guardaban secretos de energía y sonido. Cuando el orgullo de un querubín distorsionó el coro, todo el sistema celestial se estremeció. Datos del Pew Research Center revelan que las búsquedas de ángeles y guerra espiritual han crecido un 38% en los últimos 18 meses. Existe un anhelo moderno por narrativas que aborden lo invisible. Contar esta historia de origen no es solo entretenimiento, es dar sentido a la lucha diaria contra el orgullo, la envidia y el miedo.
Otro punto poco explorado. Ella, acusación, era el arma principal de Lucifer. Apocalipsis 12:10. Antes de las lanzas, infundió la comparación tóxica y la inseguridad, tácticas que aún están presentes entre nosotros. Al mostrar esta fase de intriga, el video se convierte en un espejo incómodo para el espectador. Miguel respondió con elogios. Las investigaciones sobre música coral sugieren que el canto colectivo aumenta la cohesión grupal. Imagine el impacto cósmico de un himno dirigido por Miguel, ondas de sonido doradas que disipan las nubes de oscuridad. Grandes figuras de la teología, desde Agustín hasta C.S. Lewis, consideran la caída de Lucifer como un acontecimiento histórico espiritual. Narrar esta guerra es contextualizar la cruz y nuestros conflictos internos. Las notas rabínicas también hablan de la vigilantes ángeles centinelas que registran cada evento cósmico. Cuando la luz de Lucifer cambió de tono, escribieron: en el libro de los siglos, primera disonancia. Visualmente, esto se mostrará como una raya roja que raya una partitura dorada para que puedas sentir el momento exacto en que se rompió el orden. Las historias no solo se escuchan, necesitan verse y sentirse. Antes de pasar al choque de espadas llameantes, los invito a participar. Cuéntanos en los comentarios de qué lado estarías en ese día decisivo. Con la humilde canción de Michael o con la seductora promesa de Lucifer, tu voz fortalece a nuestra comunidad. Y si este viaje épico te inspira, regístrate ahora para no perderse los próximos capítulos de esta saga. Respira hondo. El aire estará denso, los colores cambiarán, porque está a punto de comenzar. La primera guerra en el cielo, la luz, se enfrentará a la luz corrupta, y de esta colisión nacerá el primer horizonte de oscuridad. Comprender cómo empezó todo cambiará tu forma de afrontar tus propias batallas. Prepárate. El amanecer de la guerra espiritual resuena desde la eternidad, y hoy esta historia exige tu atención. Antes de que se formara la primera piedra en el tejido del universo, el cielo latía como un gran corazón luminoso. En este mundo de luz, todo vibraba alrededor del trono eterno y la adoración era tan natural como respirar. Fue en este escenario donde apareció Lucifer, cuyo nombre en hebreo significa portador de luz. Las escrituras lo describen en Ezequiel capítulo 28 como lleno de sabiduría, perfecto en belleza y cubierto de piedras preciosas. Para comprender la grandeza de este ser, el espectador solo necesita imaginar un conductor cósmico. Cada vez que alzaba la voz, nacían nebulosas. Cuando extendía sus alas, el amanecer mismo se iluminaba con colores que aún no existen en la paleta de la tierra. Durante incontables eras, Lucifer dirigió coros de innumerables ángeles. Los serafines giraban en espirales de fuego azul, los querubines trazaban caminos de viento dorado, y toda esta armonía convergía hacia una sola dirección: el Altísimo. Nada en el cielo fue creado para conservar su propia gloria. Toda belleza funcionaba como un espejo que devolvía la luz al Creador. Fue en este punto que se produjo la primera grieta en la eternidad, pues un día el portador de luz fijó su mirada en el reflejo que vio en el mar cristalino ante el trono. Se vio a sí mismo, y el espejo ya no apuntaba hacia arriba, sino hacia él. La Biblia no detalla el momento exacto en que nació el orgullo, pero el capítulo 14 de Isaías contiene 5 frases que revelan el movimiento interior de Lucifer. Subiré al cielo, sobre las estrellas levantaré mi trono, en el monte de la asamblea me sentaré, sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al Altísimo. Observe cómo cada afirmación asciende un nivel de ambición.
Primero es un deseo de altura, luego de autoridad, luego de adoración, hasta llegar a la audacia de ser comparable a Dios mismo. Este último paso marca la línea que separa la reverencia de la rebelión. Para comprender por qué esta transformación es tan grave, imaginemos a un músico que, en medio de un concierto, decide cambiar la partitura a una canción que lo celebra. Lucifer hizo exactamente eso, pero en un escenario que albergaba toda la creación. Al desviar el enfoque de la gloria, alteró la armonía que sustentaba mundos enteros. Y como la adoración es la fuerza que da vida, distorsionarla abrió la puerta a algo inédito: el desorden. El orgullo no brotó en gritos, comenzó en susurros. Lucifer recorrió los salones celestiales y lanzó preguntas como quien echa chispas. ¿Sobre paja seca? ¿Por qué solo uno recibe honor? ¿Acaso no merecemos nuestros propios tronos? No exigió obediencia, simplemente planteó dudas que enardecían los corazones. Quienes vivían más cerca de su brillantez se sintieron atraídos por la posibilidad de compartir esa gloria. Así fue como un tercio de las huestes celestiales, la cifra simbolizada en Apocalipsis 12, comenzó a inclinarse ante sus argumentos. En ese momento aparece Miguel, cuyo nombre significa ¿quién como Dios? Un arcángel de carácter humilde. Notó que la atmósfera cambiaba. Olas de disonancia recorrieron los pasillos y las voces que antes habían estado en sintonía ahora sonaban disonantes. Miguel no contraatacó con un discurso apasionado. Se presentó ante el Todopoderoso y recibió la orden más simple y trascendental: permanecer fiel. Fiel no al estado en sí, sino al orden creado, fiel a la idea de que solo uno puede ser el centro. Mientras tanto, el portador de luz se volvía más audaz. Ya no hacía preguntas, declaraba sus convicciones. Poco a poco, las reuniones privadas se convirtieron en asambleas clandestinas, donde Lucifer esbozaba su plan: construir su propio trono, reclamar una parte del culto, reescribir el guión de la eternidad con él mismo como protagonista. La belleza que se suponía debía reflejar a Dios se convirtió en un escaparate de vanidad, y la sabiduría que se suponía debía guiar los himnos en una estrategia de poder. No hay registro de cuánto duró esta preparación, pues los ángeles no miden los días como nosotros. Pero hubo un momento preciso, el momento en que Lucifer, de pie ante el trono, declaró abiertamente su intención. Cuando alzó la voz y proclamó: «Seré como el Altísimo», la vibración de sus palabras partió columnas de luz. En ese mismo instante, Miguel alzó su espada de fuego vivo, no como quien busca la gloria, sino como quien protege el orden. A partir de ese momento, cada ángel tuvo que elegir: permanecer en la reverencia original o seguir el nuevo camino que le proponía el orgullo. Lo que hace que este primer pecado sea tan relevante para nosotros es su cercanía a la experiencia humana. Cada vez que un corazón humano anhela una alabanza injusta, revive la misma canción discordante. Así, la historia del orgullo de Lucifer no es una leyenda lejana. Es un espejo que revela por qué el ego puede destruir familias, sociedades e incluso reinos. Lo que comenzó como un verdadero esplendor se ha corrompido al ser visto sin gratitud. Y si un ser creado para reflejar la gloria pura puede caer de esta manera, ¿cuánto más frágiles somos nosotros? Contar esta historia al público, por lo tanto, no se trata solo de registrar un evento cósmico, sino también de ofrecer una clave para el autoconocimiento. El orgullo nace en el momento en que cambiamos la admiración por la comparación. Cuando Lucifer preguntó por qué no recibía sus propios elogios, olvidó que toda su grandeza provenía precisamente de su proximidad a Dios. Separado de la fuente, su brillantez perdería su vitalidad, pero dominado por la vanidad, no previó
este colapso inminente. Lo mismo ocurre cuando los seres humanos, fascinados por la atención, no logran conectar con la fuente de todo valor. La caída no comenzó con un rayo, comenzó con un espejo. Esta es la esencia del primer elemento temático, el orgullo que brota del corazón. Al comprender esto, el espectador se da cuenta de que la batalla que veremos a continuación, espadas de luz que atraviesan galaxias recién nacidas, es consecuencia directa de un movimiento interno, silencioso pero devastador. Es en este silencio donde la historia del mal encuentra su punto de partida, y es allí donde cada uno de nosotros también debe estar alerta. Si esta reflexión sobre el orgullo de Lucifer te conmovió, cuéntanos en los comentarios qué parte te impactó más. Tu historia enriquecerá la conversación y ayudará a otros a ver la verdadera gloria. Y para asegurarte de no perderte el siguiente paso, cuando el cielo estalle en guerra, inscríbete ahora. Continuaremos juntos en este viaje que comenzó con un espejo y terminó con el universo temblando. Cuando la semilla del orgullo se apoderó de Lucifer, el cielo no se quebró de inmediato. El gran salón cristalino continuó brillando. Los coros continuaron resonando y las legiones aún danzaban en espirales de fuego. Sin embargo, una astilla imperceptible atravesó la armonía. Era la semilla de la insatisfacción. Un pequeño ruido que, como una grieta en el cristal, se extiende con el tiempo para formar una red. De ahí comienza el segundo elemento de esta saga. La rebelión silenciosa, el portador de luz, necesitaba algo más que belleza para trastocar un orden perfecto. Tendría que doblegar voluntades. Y es en este punto que la narrativa profundiza en dos conceptos clave: libre albedrío y tráfico de influencers. Los ángeles no son marionetas. Fueron creados con la libertad de amar, porque el amor sin elección se convierte en coerción. Dentro de esta libertad, la obediencia era natural, porque reconocían que la fuente de la existencia fluía del trono. Lucifer comprendió bien este mecanismo moral. Comprendió que si quería gobernar, no bastaba con exhibir su gloria. Necesitaba ganarse el apoyo de otros para legitimar el nuevo reinado. La estrategia, por lo tanto, no comenzó con rayos ni espadas, sino con discurso persuasivo en las sombras. De los pasillos de alabastro, el ángel radiante se acercó a sus colegas, haciéndoles preguntas dulces como la miel y afiladas como una espada. ¿Han pensado alguna vez en cómo sería si pudiéramos participar más activamente en las decisiones del Todopoderoso? ¿No brillarían aún más las estrellas si hubiera múltiples focos de luz? No ordenó nada, simplemente ofreció una alternativa seductora que sonaba democrática. Estas conversaciones formaron pequeños círculos de discusión. Al principio, había 2 o 3 oyentes, luego decenas, y pronto se formaron asambleas enteras en las que Lucifer habló sobre ampliar posibilidades, un nuevo nivel de adoración y co-creación absoluta. El término más común en esta fase fue autonomía. Argumentó que cada corista, cada guardián, tenía un potencial latente que explorar si surgían nuevos líderes. Las palabras sonaban nobles, pero en su subtexto anunciaban una transferencia de lealtad. La gloria previamente destinada a Dios sería compartida entre las criaturas. Para un corazón que jamás había contemplado la deshonra, la propuesta parecía innovadora. Para los espíritus atentos era el primer paso hacia el abismo. Aquí surge el segundo concepto: tráfico de influencers. El profeta Ezequiel usa esta misma idea cuando afirma que Lucifer multiplicó su comercio. En lenguaje moderno, lo truecaba por prestigio. Ofrecía cumplidos personalizados, prometía puestos elevados y sugería que antiguos capitanes se convertirían en príncipes de un nuevo gobierno.
Era un mercado de vanidades, donde la gratitud daba paso a la ambición. Este movimiento evoca las artimañas políticas observadas a lo largo de la historia de la humanidad, cuando los oradores cautivan a las multitudes con promesas de libertad que al final las encadenan. En el contexto celestial, tal maniobra tenía aún mayor peso, ya que afectaba el eje que sustentaba toda la creación, la dependencia de la criatura del Creador. Miguel percibió el cambio de rumbo entre las líneas de sonrisas que ya no sonreían. Al trono, su respuesta no fue despertar sospechas, sino intensificar la alabanza genuina. Reunió a sus hermanos creyentes y los animó a preguntarse, antes de cualquier nueva doctrina, si aumentaba o disminuía la centralidad de Dios. En el corazón de esta actitud se encuentra el principio de sumisión amorosa. La verdadera autoridad no se impone, sino que inspira. Miguel no usó promesas, apeló a su recuerdo de la bondad original. Esto expuso la diferencia entre servicio y poder. Uno sustenta, el otro consume. A medida que transcurrían las horas eternas, los susurros se convertían en declaraciones. Ángeles, que habían sido discretos, caminaban con una postura orgullosa, como si ya llevaran coronas invisibles. La atmósfera estaba cargada de electricidad. Canciones que antes habían sonado al unísono presentaban notas disonantes, casi imperceptibles, pero suficientes para quienes tenían buen oído. Finalmente, Lucifer decidió seguir adelante con su plan. Convocó a quienes lo seguían a una asamblea pública ante el mar cristalino. Allí pronunció frases que resonaron como truenos. Levantaremos un nuevo trono. Nuestra luz ya no será a la sombra de otra luz. Seremos comparables al Altísimo. En ese momento, el trono brilló con una intensidad insoportable y la división quedó expuesta para siempre. La rebelión, sin embargo, no se definió solo por discursos elocuentes. Implicó una ley moral tan rígido como la gravedad. En el cielo, todo permanece cohesivo porque cada ser devuelve la gloria a su origen. Cuando un entrelazamiento redirige la alabanza a otra parte, toda la estructura cruje. Es como alterar la órbita de un planeta. El sistema debe reaccionar. Por lo tanto, aunque parecía una novedad liberadora, la propuesta de Lucifer trajo consigo un desequilibrio inevitable. Donde antes había un río de honor ascendente, ahora surgió un remolino que absorbió la admiración. A partir de ese momento, el universo espiritual no pudo permanecer neutral. El libre albedrío exigía elección. Algunos permanecieron al lado de Miguel, no por miedo al castigo, sino porque reconocieron que alejarse de la fuente implicaría perder su razón de ser. Otros, fascinados por la idea de autonomía, se alinearon con el portador de luz, y así se cerró el círculo de la conspiración, deseo de autoglorificación, hábil persuasión, captación de seguidores y finalmente una declaración pública de independencia. La atmósfera, antes pura canción, se convirtió en un tribunal silencioso a la espera de juicio. El espectador, al comprender esta secuencia, se da cuenta de que la rebelión no fue una explosión repentina, fue un proceso que comenzó en la mente, descendió al corazón y terminó en la boca. Es también una lección sobre el poder de las palabras. Antes que cualquier espada, fue la retórica la que determinó el destino de un tercio de las huestes. Cuando las criaturas con libre albedrío ceden a la vanidad, hasta los cielos pueden temblar. Por lo tanto, examinar este segundo elemento temático ayuda a ver cómo las pequeñas desviaciones en la intención, si no se afrontan, pueden conducir a colisiones catastróficas. Si esta exploración de la agenda oculta de Lucifer te ha aportado nuevas perspectivas,
Comparte en los comentarios qué parte te hizo reflexionar más. Tu perspectiva podría iluminar a otro viajero de esta historia. Y para asegurarte de no perderte el siguiente capítulo, La Guerra Declarada desde Arriba, únete a nuestra comunidad suscribiéndote ahora. La rebelión fue solo el preludio. La confrontación que sigue mostrará cuán alto es el precio de la ambición. El momento finalmente llegó. Tras murmullos y propuestas veladas, el universo presenció algo sin precedentes. Dos ejércitos marchando en direcciones opuestas dentro del mismo firmamento. A un lado, Miguel, revestido de ardiente humildad, reunió a compañeros cuyo propósito permanecía ligado al autor de todas las cosas. Al otro, Lucifer, ahora transfigurado en dragón con llamas lilas surgiendo de sus alas, lideraba filas de ángeles que habían elegido la autonomía por encima de la reverencia. Entre las dos huestes se extendía un valle de cristal puro, que hasta ese momento solo había reflejado canciones. Ahora proyectaba una tensión viva a punto de estallar. Esta ruptura constituye nuestro tercer elemento temático. Conflicto abierto no fue un duelo entre iguales. Se trataba de demostrar dónde residían la legitimidad y el poder real. Para comprender el choque es necesario distinguir dos conceptos vitales: autoridad delegada y poder prestado. Autoridad delegada define la fuerza de Miguel. No empuñó la espada por considerarse superior. Luchó como representante del soberano. Su espada ardía, no por mérito propio, sino porque reflejaba la decisión de quienes lo enviaron. Todos los que lo acompañaron comprendieron que el verdadero poder fluye desde arriba y se transmite sin perder su pureza. Poder prestado, por el contrario, movió las filas rebeldes. Lucifer retenía el resplandor que había recibido de antemano. Sin embargo, a cada paso, este resplandor se alejaba de la fuente como una vela que consume su propia mecha. El dragón aún brillaba, pero ya no creaba luz. Consumía lo que quedaba. En 1900, el instante en que las legiones tomaron sus posiciones, un sonido más profundo que el trueno resonó. El silbido de la sentencia no era un simple ruido. Era la declaración del cielo de que el libre albedrío había llegado a su punto de cosecha. Con el siseo, los corredores de diamantes comenzaron a vibrar en frecuencias contrarias. Las armonías originales chocaron con el nuevo tono disonante, causando olas como mareas que se estrellaban contra los acantilados. Por primera vez, el cielo sintió choque de la naturaleza. Miguel alzó el estandarte, una franja de luz con la inscripción «¿Quién como Dios?». Cuando Lucifer vio el grito inscrito, rió, pero su risa fue áspera. Era la risa de alguien que intentaba ocultar una fisura en su propio pecho. Respondió con fuego violeta que se distorsionó en serpientes aéreas que avanzaron contra el estandarte para extinguirlo. Antes de que alcanzaran su objetivo, la espada de Miguel atravesó el espacio y cortó las llamas por la mitad, produciendo llamas que se disolvieron en partículas doradas. Fue primer golpe, y con él comenzó la guerra. Visualmente imaginen estrellas recién nacidas siendo expulsadas de sus órbitas, creando estelas luminosas como cometas invertidos. Las alas de los ángeles fieles batían rítmicamente, generando ráfagas de viento cristalino, mientras que los insurgentes, impulsados por el deseo de derrocar, formaban vórtices de sombra. No una oscuridad total, sino una ausencia parcial de luz. Cada choque entre lanzas de luz y dardos de oscuridad resultaba en el repique de campanas colosales, un eco que viajaba por galaxias no nacidas. En medio del caos, otro concepto importante se hace claro: armonía combativa, los aliados de Miguel,
Avanzaron en líneas cohesionadas. Incluso en combate entonaban himnos cortos que mantenían el ritmo y animaban. Era música transformada en estrategia. Los rebeldes, en cambio, luchaban con vigor, pero sin una cadencia común. Cada división seguía las órdenes de Lucifer, concentrando las expectativas en una sola criatura. Este detalle socavó el apoyo colectivo, ya que cuando él se movía a un frente, otro se desorientaba. La narrativa enseña que la fuerza sin cohesión se convierte en desequilibrio. En un momento del enfrentamiento, Lucifer concentró un torbellino de energía roja, comprimiendo materia luminosa hasta convertirla en una esfera densa. Lanzó el orbe a Miguel como un meteorito. El arcángel levantó un escudo translúcido que parecía estar hecho de agua sólida. Era el escudo de la palabra, una defensa activada no por el metal, sino por la declaración: a él pertenece el reino. Cuando la esfera impactó, emitió llamas carmesí que se extinguieron al instante al tocar la superficie del escudo, como carbón sumergido en un río. Esto demostró que el arma principal de Michael no era el acero, sino verdad proclamada. Mientras la batalla continuaba, la luz en las alas rebeldes comenzó a parpadear. El espectador debe comprender, lejos de la fuente, la energía celestial no se renueva. Cada golpe que asestaban los insurgentes les costaba parte de la luminosidad que aún poseían. El campo se convirtió en un escenario de destellos que se desvanecían tan rápido como aparecían, señal de un poder menguante. Por último, el clímax. Miguel avanzó hacia el centro del torbellino donde Lucifer flotaba. El dragón se elevó, envolviéndose en mantos de chispas violetas, y descendió en ángulo bajo hacia el arcángel, con la intención de aplastarlo con la masa de su gloria. Miguel, en lugar de retroceder, voló hacia arriba, interponiéndose en el camino de su rival como una contracorriente. Hay una sutil lección aquí. Enfrentar el mal requiere orgullo santo. No hay escapatoria. Cuando las dos figuras se cruzaron, se formó una explosión silenciosa, un destello blanco que eclipsó todos los demás colores por un instante eterno. En ese destello, Lucifer escuchó el eco de la pregunta que siempre lo había desafiado: ¿quién como Dios? El sonido vibró en su esencia, recordándole que la autoglorificación es una mentira insostenible ante la realidad misma. En ese instante, la espada de Miguel tocó el ala derecha de su oponente. No cortó tejido físico, sino que separó la luz legítima de la luz robada. Lo que había sido brillo se convirtió en oscuridad. Sin apoyo, Lucifer cayó. Sus seguidores, ligados a la misma fuente de vanidad, fueron arrastrados como una constelación arrancada de su eje. Así se cumplió la palabra que siglos después resonaría de los labios de Jesús: vi a Satanás caer del cielo como un rayo. La caída no fue una simple expulsión geográfica, fue un veredicto moral. Donde surgió el orgullo, vino el juicio. Donde permaneció la fidelidad, se confirmó la autoridad. Al final de este apartado, me gustaría invitaros a vosotros, que estáis siguiendo esta saga, a reflexionar. ¿Qué voz rige tus pasos? ¿La voz que se centra en ti mismo o la que devuelve el honor a lo alto? Comparte en los comentarios qué escena de esta guerra te impresionó más y por qué. Tu perspectiva puede abrir horizontes para otros viajeros de esta narrativa. Y si quieres seguirnos hasta el final, suscríbete. Aún necesitamos reflexionar sobre el eco de la caída y comprender cómo esta colisión celestial cambió la historia de la humanidad para siempre. El mosaico del cielo aún vibraba con ecos de destellos cuando el polvo de luz se asentó. Lucifer y el ejército que había confiado en él yacían postrados, sin brillo propio, flotando en el vacío como chispas que hubieran perdido su fuego.
En el instante en que el dragón comenzó a caer, se formó un torbellino de viento cósmico, absorbiendo a cada aliado en la cola de su vanidad. Este movimiento inicia el cuarto elemento de nuestra historia, la prohibición y el cierre de puertas. No se trata solo de expulsar a los derrotados, se trata de redefinir el universo después de la Primera Guerra. Mientras el torrente arrastraba a las legiones sombrías hacia las regiones inferiores, el trono emanaba un resplandor dorado que se expandía hasta envolver toda la bóveda. Este resplandor no pretendía iluminar, sino fronteras de sellos. Fue allí donde surgió el concepto de límite moral. Ciertos territorios espirituales ya no eran accesibles para seres desconectados de la fuente. La nueva frontera impedía cualquier intento de contraataque. Era una barrera irreversible, no un muro temporal. Durante la caída se presenció algo aún más sorprendente. Fragmentos de luz pura se desprendieron de las alas de los rebeldes, como si la esencia original regresara al depósito de la gloria universal. Estas chispas se elevaron en dirección opuesta, regresando a su creador. Todo el brillo de Lucifer había sido prestado. Al ser recuperado, solo quedó la sombra. Este fenómeno revela una profunda verdad. Todo lo que poseemos pertenece verdaderamente al dador, y si lo usamos contra él, la posesión misma se evapora. El abismo que aguardaba a los caídos no era un lugar previamente habitado. Se creó en el momento de la caída, consecuencia natural del vacío dejado por la rebelión. Imaginen una burbuja oscura emergiendo donde antes había música. Este valle de sombras, posteriormente llamado infierno, se convirtió en una prisión temporal para ángeles insurgentes. No una prisión de barrotes, sino de ausencia de sustancia. Separados de la luz, comenzaron a consumir recuerdos de su antigua gloria, lo cual, paradójicamente, aumentó su dolor, pues les recordaba todo lo que habían perdido. Mientras tanto, Miguel y los fieles no celebraron con gritos, pues sabían que todo triunfo cuesta algo. El cielo tenía que pasar. Purificación donde las lanzas relucientes habían atravesado tensiones. Los pasillos ahora mostraban grietas que necesitaban ser restauradas. El soberano ordenó a los Ofanim, ruedas llenas de ojos, que recorrieran los pasillos liberando ondas de sonido, algo así como campanas de cristal. Cada reverberación alineaba moléculas de luz, reparando el tejido espiritual. Así, el cosmos se convirtió en el escenario de un ajuste jubo, momentos en que las estrellas recién encendidas no eran conscientes de que sus primeros temblores eran un reflejo de la batalla que acababa de tener lugar. En este punto, el concepto de justicia restaurativa no solo se llevó a cabo contra los rebeldes, sino que también reforzó a los leales, reforzando las fuerzas que habían gastado en la guerra. La energía divina, como un río inagotable, corría por cada ala, renovando la entonación del coro y restaurando la frecuencia original de la alabanza. Miguel, ahora conocido como el príncipe de los ejércitos, recibió una nueva autoridad: velar por la frontera establecida. Empezó a portar una llave simbólica, señal de que ningún ángel podía cruzar fronteras sin autorización divina. Mientras el cielo se recomponía, el dragón experimentó otro principio: queda continua. Aunque había alcanzado las regiones inferiores, la distancia entre él y la fuente seguía aumentando a medida que persistía en su orgullo. Cada pensamiento egocéntrico lo hundía aún más. Esta espiral descendente indica que la rebelión nunca se estanca. Es un constante alejamiento. Cuanto más busca ascender en solitario, más bajo desciende. Con el veto definitivo en vigor, la fase de eliminación de títulos, los nombres tienen significado. Por lo tanto, portador de luz ya no se aplicaba a un ser que propagaba la oscuridad.
De ahí surgió el término Satanás, adversario, marcado no por otra guerra, sino por la resistencia al Todopoderoso. Sus compañeros recibieron designaciones según la naturaleza de su nuevo rol: acusadores, espíritus de engaño, poderes. Los títulos no eran impuestos, reflejaban su elección. Aquí aprendemos que la identidad no es solo un don divino, sino también una respuesta de la criatura, para dejar claro a los futuros habitantes que el fuego de la ambición corrompe y hiere. Un línea divisoria, ninguna criatura podría ocupar simultáneamente una posición de adoración y una agenda de autoglorificación. Esta línea se enseñaría a generaciones cuando el hombre emergió allá en el Edén, para evitar que se repitiera el desastre. Sin embargo, como sabemos, la semilla del orgullo no fue enterrada. Se hundió en el corazón humano, generando conflictos que resuenan hasta nuestros días. En este período de posguerra, la atmósfera celestial cambió sutilmente. La alabanza se volvió aún más preciosa, contemplada con asombro ante el recuerdo de lo que casi se había perdido. Cada acorde, entonado por nuevas voces, transmitía un testimonio silencioso: la luz es un regalo, no un derecho. Por eso, cuando las visiones futuras muestran a serafines clamando «Santo, Santo, Santo», no solo están glorificando, sino que refuerzan el cimiento que previene un mayor colapso. El cuarto elemento temático revela entonces tres pilares: el límite, la justicia restauradora y la advertencia perpetua. El límite protege al cosmos de las recaídas. La justicia sana las heridas y honra la fidelidad. La advertencia sirve de faro para las criaturas que aún no han nacido. Sin este trípode, la caída se repetiría sin freno. Para quienes observan, esta parte de la trama enseña que toda decisión de orgullo crea abismos. También muestra que Dios no actúa solo castigando, sino reconstruyendo. Hay esperanza cada vez que la fidelidad sobrevive a la tormenta. Así, la narrativa cósmica nos sirve de espejo para nuestra vida diaria. Cuando nos alejamos de la fuente, nos debilitamos. Cuando regresamos, hay renovación. Si esta parte de la historia te ha dado una nueva perspectiva, deja un comentario con la reflexión que más te conmovió. La idea de los límites morales, la noción del declive continuo o la belleza de la restauración. Comparte tus impresiones, podrían inspirar a otro lector. Y por supuesto, si quieres seguir los capítulos finales, donde veremos cómo esta guerra celestial influyó en el destino de la Tierra y la humanidad, suscríbete ahora. La saga aún no ha terminado. Tu voz es bienvenida en el camino hacia la conclusión. En el cielo, la luz volvió a latir con firmeza. Las fisuras abiertas por la espada de Miguel se cerraron como rasgaduras en una cortina de cristal líquido, y el canto de los serafines volvió a llenar los resplandecientes salones. Aún así, quienes presenciaron la caída del dragón no pueden oír este coro sin recordar el rugido que sacudió la bóveda momentos antes. La guerra ha terminado, pero la cicatriz permanece grabada en la piel del firmamento. Todo comenzó con una decisión. Lucifer, gobernante del culto, decidió conservar parte del honor que reflejaba. Inventó argumentos, prometió ascensos y atrajo a un tercio de las legiones con la idea de autonomía. Miguel hizo lo contrario. Mantuvo la reverencia original, aún sabiendo que esto implicaba luchar. Cuando ambas voluntades colisionaron, los cielos temblaron. Las estrellas recién generadas se mecieron como lámparas al viento. En el destello final, el portador de luz perdió el brillo que no le pertenecía y cayó como un rayo que surcó el horizonte, desapareciendo en las cámaras inferiores del espacio, donde la luz no encuentra eco. La caída trajo cambios inmediatos.
Primero, apareció una tierra de sombras donde antes todo había sido brillante. Nació el abismo, la futura prisión llamada infierno. Segundo, se erigieron portales de contención. Se ordenó a patrullas angelicales proteger esta frontera e impedir cualquier regreso no autorizado. Tercero, los ángeles que habían permanecido fieles fueron renovados. Cada soldado que había tomado la espada al lado de Miguel recibió fuerza redoblada, señal de que el servicio leal nunca queda sin recompensa. Estos eventos nos enseñan 3 lecciones claras. El don no es una posesión permanente. Puede ser arrebatado si se usa contra la fuente. La unidad solo existe si el enfoque permanece más allá de nosotros mismos. Y las pequeñas decisiones inauguran grandes destinos. La rebelión nació de un suspiro de vanidad ante un espejo de cristal, el pause. Conflicto no terminó con la expulsión del dragón. Simplemente cambió de dirección. Cuando el Todopoderoso formó la tierra, la tensión entre la luz concedida y la luz apropiada ya formaba parte del trasfondo. En el jardín, la serpiente repitió el mismo argumento que había abatido a los ángeles: seréis como Dios. El escenario cambió, pero la seducción permaneció en el texto. Hoy, la batalla continúa, pero con armas diferentes. No vemos lanzas llameantes que atraviesan las nubes, pero sí pantallas que buscan atención, escenarios que exigen aplausos y redes llenas de comparaciones. El enemigo no necesita fuerza cuando la vanidad le abre las puertas. Por otro lado, la pregunta de Miguel permanece viva en la conciencia. ¿Quién como Dios? Cada gesto de humildad hace eco a esta pregunta. Cada acto de autobombo repite el grito de Lucifer: ¡subiré! Esta serie no es solo una historia épica, es un manual de reconocimiento. Cuando alguien promete gloria sin tener en cuenta el bien común, da la alarma. Cuando veas a alguien devolviendo alabanzas al Creador, recuerda que la luz sigue encendida. La trama es antigua, pero la siguiente página depende de decisiones silenciosas, tomadas en la vida cotidiana. Hay un detalle poco conocido. Tras la caída, el Creador designó a unos centinelas llamados vigilantes para patrullar el borde del abismo. Se dice que estos guardianes registran cada acto de generosidad y cada manifestación de vanidad en la historia de la humanidad. Cuando alguien elige servir en lugar de presumir, una chispa plateada aparece en sus registros. Cuando alguien imita la ambición del dragón, aparece una mancha oscura. Estos informes se leerán en voz alta ante toda la creación, determinando recompensas y sentencias definitivas. No es una leyenda. Esta idea ya aparece en las antiguas tradiciones judías y nos recuerda que cada acción, pequeña o grande, deja una huella imborrable. Mientras tanto, en las salas restauradas, el sonido de los coros volvió a circular, pero nunca con ingenuidad. Cada nota lleva consigo el recuerdo de lo que casi se perdió. A veces, una pausa más larga aparece en los himnos, recordando el espacio exacto donde comenzó la disonancia. Es un recordatorio constante de que el universo vive bajo 2 presiones: mantener la luz y resistir el orgullo. Este recuerdo no trae tristeza sino vigilancia. Cuando los seres humanos alzan sus voces con genuina gratitud, el firmamento vibra a la misma frecuencia que en los días previos a la caída, demostrando que la luz puede fortalecerse cada vez que alguien elige la humildad. Si has llegado hasta aquí, ya te habrás dado cuenta de que esto no es una fábula lejana. La historia explica por qué las conversaciones sobre reconocimiento, envidia o servicio son tan importantes. Cada vez que celebras el éxito de otro, te haces eco del coro de Miguel. Cada vez que optas por la autopromoción vacía, reavivas el discurso del dragón.
Saber esto da peso y propósito a los gestos sencillos. Un cumplido sincero, un trabajo bien hecho, una disculpa, pueden resonar más allá de lo que se ve a simple vista. Ahora el guión está en nuestras manos. Las palabras que difundimos y las acciones tras bambalinas escriben nuevas líneas en esta crónica. Si queremos reflejar una luz genuina, que nuestras decisiones apunten hacia arriba. Hablar, crear, liderar, todo puede convertirse en una canción si la atención se centra en el autor de todas las cosas. ¿Qué bandera izarás? ¿La que atrae la atención o la que refleja la luz original? Escribe la frase en los comentarios. Mi luz apunta hacia lo alto. Si decides permanecer fiel, tu testimonio puede inspirar a quienes libran la misma lucha, silenciosa. Si este viaje a través del mayor conflicto del universo tuviera sentido, haz clic en Me Gusto, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir los próximos capítulos. Comparte este video con amigos, familiares y colegas que disfrutan de las narraciones bíblicas épicas. Cuantas más voces se unan, más fuerte resonará la canción que resuena desde el cielo hasta aquí. Gracias por llegar hasta el final. El escenario ahora es la tierra. La decisión es tuya y la invitación es clara. Transforma la brillantez que has recibido en una canción que siempre apunte hacia arriba. El cielo ya lo ha decidido. Miguel es firme. El dragón sigue intentándolo. De ti depende elegir qué melodía cantarás.